De todos los personajes ilustres que ha dado Villena, probablemente ninguno haya conocido, vivido y sentido su historia en cada palmo de su territorio como don José María Soler García. He tenido la fortuna de vivir en un lugar rodeado de yacimientos excepcionales. Aquí han estado todas las culturas desde hace 50.000 años, desde el Paleolítico Medio. Todas han pasado por estas tierras. El término de Villena está situado al noroeste de la provincia de Alicante, en la comarca del Alto Vinalopó. Es una llanura alargada de norte a sur, rodeada de sierras. El sistema orográfico configura esta comarca como un magnífico y estratégico nudo de comunicaciones. En su zona central existía una laguna de agua salada, donde crecían diversas especies vegetales y donde se criaban aves y peces. Un ecosistema natural privilegiado, fuente inagotable de recursos. Sin duda, la presencia de este humedal fue un condicionante de gran importancia para el asentamiento de los primeros grupos humanos en la zona. Los testimonios más remotos, de antigüedad superior a los 35.000 años, han sido encontrados en una pequeña cueva llamada del Cochino, en la que se han hallado más de 1 millar de restos de talla y útiles de sílex realizados por neandertales. Pero será varios milenios más tarde cuando aparecen las evidencias del hombre moderno, el Homo sapiens, en la Cueva Grande de la Huesa Tacaña, que corresponden ya al Paleolítico Superior final, hace ahora alrededor de 10.000 años. Posteriormente, la arribada de las primeras comunidades con un modo de vida agropecuario hace que éstas convivan durante un periodo de tiempo impreciso con los grupos indígenas de economía predadora. Yacimientos como Casa de Lara o el Arenal de la Virgen nos hablan de este proceso que culminará con la plena colonización de las tierras más óptimas para el cultivo, cercanas a los cursos de agua y a las zonas palustres. En estas primeras aldeas construidas al aire libre se comienza a pulir la piedra, a fabricar tejidos y a elaborar recipientes de cerámica. Hacia el 2500 a.C. se constata en la comarca una disminución del número de asentamientos en el llano, apareciendo en cambio otros sobre crestas o cabezos estratégicamente situados y protegidos por muros de considerables dimensiones, como el Peñón de la Zorra y el Puntal de los Carniceros. En ambos encontramos las primeras evidencias metalúrgicas en ajuares funerarios de gran singularidad, como el hallado en la cueva oriental del Peñón de la Zorra. Al mismo tiempo, la aparición de la cultura argárica, gestada en las tierras murcianas y almerienses, hubo de repercutir culturalmente en estas poblaciones, en los modos de vida y la obtención de recursos metalúrgicos. Prueba de ello es la aparición en algunos poblados y tumbas de joyas de oro y plata de indudable origen argárico. La comarca es un referente para el estudio de la Edad del Bronce en las tierras valencianas. El comienzo de este periodo se remonta al 2000 a.C., momento en el que se fundan algunos de los asentamientos más antiguos, como el de Terlinques, al que se añadirán más tarde otros que parecen evidenciar un alto grado de consolidación territorial y de cohesión grupal. Posteriormente, el panorama cambió de forma sustancial al producirse el abandono de estos núcleos habitados al tiempo que la población se concentraba en un nuevo asentamiento de gran tamaño, el Cabezo Redondo. Aquí encontramos un complejo entramado urbanístico de calles y viviendas con hornos, bancos, telares y un sinfín de objetos relacionados con las actividades cotidianas. Asimismo, se hallan enterramientos de todos los tipos, generalmente individuales, pero también dobles, tanto en el subsuelo de las viviendas como en las grietas de la cima.
Estamos ante uno de los grandes yacimientos de importancia peninsular. Es una gran ciudad de la Edad del Bronce, una verdadera capital. José María Soler calificó el año 1963 como áureo por el hallazgo de dos conjuntos excepcionales, los cuales datan de esta época. En ambos, la casualidad jugó un papel fundamental. El tesorillo de Cabezo Redondo sirvió como detonante para que el poblado se expropiara y fuera declarado monumento histórico artístico. Varios meses después, el 1 de diciembre, apareció un brazalete de oro entre las arenas de una obra, procedentes de la Rambla del Panadero. José María Soler y sus colaboradores exploraron el terreno y encontraron una vasija de cerámica en cuyo interior estaba el fabuloso tesoro de Villena, consistente en más de 9 kilos de oro entre botellas, brazaletes, cuencos y otras piezas. Según su descubridor, se trata de una ocultación realizada en torno al año 1000 a.C. por un jerarca, un rey o un gran personaje de la Edad del Bronce. Yo me di cuenta que era un conjunto único. Y ya, naturalmente, esto me obligaba a tomar toda clase de precauciones con el cuidado del tesoro, con lo que se tenía que decir, que tenía que ser juzgado por todos los arqueólogos del mundo. Posiblemente su ocultación estuvo relacionada con la pérdida de situación privilegiada del territorio frente a la incipiente actividad comercial que empezó a surgir en las zonas costeras y la consolidación de la cultura ibérica. En consonancia con estos hechos, se constata la ausencia de restos en la zona hasta prácticamente la época ibérica antigua. Uno de los primeros testimonios lo encontramos en una pieza excepcional, la Arracada de la Condomina, pendiente de oro de estilo orientalizante del siglo VI a.C. Entre los yacimientos ibéricos más significativos se encuentra el Puntal de Salinas. Se trata de un poblado amurallado con varios torreones en cuyas inmediaciones se sitúa la necrópolis. Las excepcionales esculturas ibéricas de la Leona del Zaricejo y la Dama de Caudete avalan la riqueza de la producción escultórica en la Contestania y el sureste peninsular. Durante la conquista romana, el territorio será explotado con un marcado carácter agrícola, del que quedan los restos constructivos de importantes villas rurales. Pero será con la llegada de los árabes cuando la situación estratégica de la comarca como zona fronteriza cobre una gran relevancia. En este sentido, Villena llegó a disponer de 3 fortalezas defensivas: la Torre Bogarra, el Castillo de Salvatierra y el Castillo de la Atalaya. Alrededor de este último surgirá el núcleo definitivo de la ciudad. El Castillo de la Atalaya posee doble recinto amurallado y una gran torre del homenaje de 4 plantas. Quizá lo más interesante del monumento sean las bóvedas, de arcos entrecruzados de las 2 primeras plantas, auténticas joyas de la arquitectura andalusí. Esta fortificación fue tomada en 1240 por la Corona de Aragón y posteriormente entregada a Castilla en 1243 tras el Tratado de Almizra, engrosando las posesiones del infante don Manuel y dando paso al señorío de Villena.
En 1366 se creó el Marquesado de Villena. Uno de sus ilustres, don Juan Pacheco, segundo marqués de la villa, ordenó añadir a la torre un segundo cuerpo de mampostería, según se desprende de los blasones heráldicos existentes. El aspecto de la ciudad actual comenzó a perfilarse tras la conquista cristiana. La población árabe se concentró en las proximidades de la actual iglesia de Santa María, construida en el siglo XVI sobre la antigua mezquita, quedando esta parte como arrabal. Los cristianos habitaban el entorno de la iglesia arciprestal de Santiago. La imagen de la ciudad a finales del siglo XVIII es la de una ciudad abierta, sin recinto amurallado, que paulatinamente se desarrollará hasta alcanzar la imagen actual que ha sabido conjugar pasado y presente. José María Soler trabajó incansablemente por conocer y divulgar la historia de su ciudad. Sus estudios abarcan todas las facetas de la cultura: la arqueología, la historia, la música, el lenguaje. Hay que dedicarle mucho tiempo, mucho estudio, consultar mucho, leer mucho, hablar mucho con la gente, antes de lanzarse a dar una opinión en cosas tan discutibles como son, ¿no? Aunque yo sea un autodidacta, he procurado hacer las cosas bien y eso se ha valorado. Y el museo que he creado con todo ello, pues tiene reconocida fama. En 1957, en estrecha colaboración con el ayuntamiento, inauguró el actual museo arqueológico que lleva su nombre. Instalado en el Palacio Municipal, todos estos objetos no hacen sino confirmar la existencia del importante foco cultural que ha representado la comarca villenense, convirtiéndose en el lugar idóneo donde cumplen su verdadera misión educadora.